la seguridad se convirtió en un método para normalizar el autoritarismo. Y a la tragedia americana. No hay tal sueño americano. Y si no, ustedes vean a los muchachos que están secuestrados. Una propuesta totalmente ilegítima. Ya se ha puesto en debate el sistema de violación masiva de derechos humanos. Algún día todo eso va a salir a la luz. Pero lo que no te han dicho es que en Venezuela hay 59 extranjeros como presos políticos, que en la mayoría de los casos estas personas son etiquetadas como mercenarios o terroristas sin que existan pruebas sólidas que respalden tales imputaciones. En este listado hay 2 ecuatorianos. No puedo determinar si es él o un homólogo. Uno se dedicaba a la extracción de oro y el otro es el que encontré es policía. Teniendo como contexto este llamado de Nayib Bukele a Nicolás Maduro a intercambiar 252 presos venezolanos deportados desde Estados Unidos a El Salvador por 252 presos políticos en las cárceles de Venezuela, sumado a esto que sucedió antes, la intervención de Gustavo Petro, presidente de Colombia, en reclamo a Nayib Bukele para que devuelva a los presos venezolanos y que lo llamó fascista. Bajo esa misma línea de adjetivos también se maneja Maduro, también lo llama fascista, nazi, violador sistemático serial de derechos. Bukele es un violador serial, la expresión, del derecho a la libertad, al trato justo y a la dignidad de los seres humanos. Es un violador sistemático y serial de los derechos humanos desde El Salvador contra el pueblo venezolano. Entonces, una vez que ya hemos revisado las declaraciones de Nicolás Maduro, pues entonces les hago una invitación a 1, suscribirse para seguir manteniendo estas conversaciones importantes, y 2, vamos a ir por partes, porque he encontrado información pertinente de organizaciones de derechos humanos en que se detallan cifras, nombres y hechos de irrespeto a la seguridad, a la libertad. Esta discusión que inicia con el llamado de Gustavo Petro a Nayib Bukele a devolver a los presos colombianos y venezolanos que están en El Salvador, esto conllevó a que Nayib Bukele hiciera declaraciones públicas de un supuesto asunto humanitario, canje de presos por presos, y un intento de lavado de imagen al decir que él no tiene presos políticos, sino que tiene a criminales deportados. Y hay que recordar que unos tienen sentencia, que otros no, que la mayoría son sospechosos de pertenecer al Tren de Aragua y a MS-13, y además que en la filosofía de Donald Trump y de Estados Unidos, entrar ilegalmente a Estados Unidos es un crimen. Y esas son las reglas de ese país, por lo tanto, habría que respetarlas. I'm Kristi Noem, the United States Secretary of Homeland Security. Thank you, President Donald J. Trump, for securing our border and putting America first. Permítanme entregarles un mensaje del presidente Trump al mundo. Si estás considerando entrar a Estados Unidos ilegalmente, ni siquiera lo pienses. Seré clara, si entras a nuestro país y rompes la ley, te cazaremos. Los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos. Por demasiado tiempo, el liderazgo débil dejó nuestras fronteras totalmente abiertas, inundando nuestras comunidades de drogas, tráfico de personas y criminales violentos. Bueno, esos días acabaron. Bajo el mandato del presidente Trump, estamos defendiendo a las familias estadounidenses y restaurando su seguridad. Si intentas entrar ilegalmente, serás atrapado, serás removido, tú nunca regresarás. Follow the law and you'll find opportunity. If you break it, you'll find consequences. Strong borders mean a stronger America. President Trump is making America safe again. Ahora, Nicolás Maduro le echa la culpa a Estados Unidos, que le vendió el sueño americano a los venezolanos. Pero parece que se olvida que al mantenerse de manera dictatorial, sin elecciones electorales limpias durante décadas, sin democracia, y sumado el bloqueo internacional realizado por Estados Unidos,
pues son varios factores que generan que los venezolanos salgan de su país y que intenten llegar a Estados Unidos. Además que entre esos venezolanos honestos que salieron, pues también salieron criminales del Tren de Aragua, una organización criminal que arrancó en el 2005 en la cárcel ubicada en Aragua, y que cuando las autoridades venezolanas, entre ellos Diosdado que estuvo allí, descubrieron que en esa cárcel había piscina, zoológico, discoteca con shows de artistas, una discoteca llamada Tokio con shows de artistas que iban a la cárcel a dar. Justamente cuando ellos descubren e incursionan y claro, encuentran armamento, encuentran uniformes militares y demás, pues resulta que el cabecilla, el niño guerrero, ya no estaba en la cárcel. Es una de las organizaciones criminales más disruptivas de América Latina. Se expande por el continente con extrema violencia a través de extorsiones, asesinatos, secuestros, tráfico de personas, armas y estupefacientes. Llegan, controlan un territorio, lo dominan a sangre y fuego si es necesario, combatiendo con otras pandillas locales, y se posesionan del control del microtráfico. Se aprovechan de las rutas de migrantes venezolanos e ingresan a los países, en su mayoría por cruces fronterizos irregulares. Y esto se agrega que el gobierno de Venezuela les permitió al Tren de Aragua dominar las cárceles venezolanas. Un dato que yo di en el video anterior y que Nicolás Maduro lo menciona es que por fin Bukele da la cifra de venezolanos que se encuentran en esas cárceles, porque hasta hace un mes eran 230 y pico, y ahora ya Nayib Bukele habla de 252. Aquí. 2 meses después, por primera vez ayer, domingo de resurrección, una cosa diabólica, cínica, en pleno domingo de resurrección, cuando la humanidad y nosotros los católicos y cristianos estamos celebrando, él mete la puñalada, pero reconoce por primera vez, judicialmente hablando, reconoce que tiene 252 venezolanos en cárceles a su disposición. Hace un mes, los sospechosos de pertenecer a bandas de crimen organizado del Tren de Aragua y MS-13 que fueron enviados a la cárcel salvadoreña eran 238, pero hoy Nayib Bukele habla de 252 presos. Sin juicio. En cambio, la misma cifra de presos políticos en Venezuela. Pero aquí a mí me llamó mucho la atención que también pidió libertad para 50 extranjeros, no solamente de América, sino también de Europa. Esto me llevó a buscar información sobre estas personas, quiénes son. Y al inicio, ingenuamente, busqué presos políticos en Venezuela. Obvio, no me apareció nada, pero cuando busqué presos por terrorismo en Venezuela, pues empezó a aparecer información a cuentagotas. Entonces, el 23 de diciembre, la organización venezolana Foro Penal informó que había 50 extranjeros como presos políticos en las cárceles de Venezuela. Y para el 26 de diciembre, Diosdado informó que entre los presos tenían a estadounidenses. Y el 6 de enero Venezuela hace una declaración mucho más alarmante porque hablaron de 125 presos extranjeros en Venezuela, lo cual no se sabe si es verdad. En la información que he buscado de estas ONG de derechos humanos no he encontrado tal cifra. Pero claro, una cosa es lo que pueda decir el gobierno de Nicolás Maduro y otra cosa es lo que alcance a recopilar una organización de derechos humanos, entendiendo que estos presos políticos son también desapariciones forzosas. Los encarcelan sin ninguna medida legal y por ello muchas veces no pueden tener acceso a abogados y sus familias no saben absolutamente nada de su paradero durante meses. Sin embargo, Foro Penal ya emitió un reporte con fecha de marzo del 2025 en el cual informa lo siguiente:
Hemos observado que una gran cantidad de presos políticos con nacionalidad extranjera han sido acusados sin pruebas suficientes de participar en supuestas conspiraciones y en supuestos planes terroristas, siendo denominados por los portavoces oficiales como presuntos mercenarios. Asimismo, se ha documentado que en la mayoría de estos casos se ha negado el derecho a una defensa privada, imponiéndoles defensores públicos sin su consentimiento, lo que viola los principios fundamentales, particularmente el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra el derecho a la defensa y a la asistencia jurídica de su elección. Sin juicio, sin jueces, sin derecho al debido proceso, sin derecho a la defensa, y además se niega a publicar fe de vida de cada uno de ellos, a responderle a las madres de ellos y a responderle a sus abogados que han sido contratados. ¿Cómo se puede llamar esto? ¿Justicia? ¿Democracia? ¿Libertad? No, es un... En la mayoría de los casos, estas personas son etiquetadas como mercenarios o terroristas sin que existan pruebas sólidas que respalden tales imputaciones. Actualmente, según este reporte, hay 59 extranjeros como presos políticos en Venezuela. 23 son de nacionalidades extranjeras, entre ellos 4 con doble nacionalidad extranjera. Y hasta febrero del 2024, es decir, antes de las elecciones, había 17 presos con doble nacionalidad y una de esas era venezolana. Y después de las elecciones fueron encarcelados 19 personas más con la misma condición de doble nacionalidad y que una de estas es venezolana. En el informe mundial de Human Rights Watch, mencionan que los fiscales han imputado a cientos de personas, utilizando en muchos casos delitos definidos de forma amplia, que conllevan largas penas de prisión como incitación al odio, resistencia a la autoridad y terrorismo. Se explica que con frecuencia las autoridades mantuvieron a los detenidos en régimen de incomunicación durante semanas. Les negaron el derecho a ser representados por un abogado privado de su elección y los presentaron en audiencias virtuales, lo que plantea importantes problemas para la administración de justicia. ¿Cómo se puede llamar esto? ¿Justicia? ¿Democracia? ¿Libertad? No, es un violador sistemático y serial de los derechos humanos desde El Salvador contra el pueblo venezolano. Según algunos reportes, varias personas, incluyendo adolescentes, han sido golpeados y sometidos a otros malos tratos mientras estaban bajo custodia. La oficina del secretario general de la ONU, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela y algunos expertos independientes de la ONU criticaron la represión postelectoral. La FFM dijo que el gobierno actuó de forma consciente y planificada y desplegó la modalidad más dura y violenta de su maquinaria de represión, generando un clima de miedo generalizado en la población. Hoy está en debate el tema del secuestro, absolutamente indignante, porque una cosa es un debate sobre cómo combatir la delincuencia, la inseguridad, ¿verdad? Siempre hay un marco constitucional, un marco legal, un marco ético, ¿verdad? Y en ese marco tú haces tus actuaciones policiales de investigación y el Estado toma, en nombre de toda la sociedad, las iniciativas que tiene que tomar para garantizar la paz. Ah, bueno, está bien, hasta ahí estamos bien. Ahora, el modelo que el imperialismo y la derecha extrema vendió como el modelo exitoso es el modelo del violador serial y sistemático de derechos humanos, el modelo arrasador, el modelo que criminaliza al pobre, que criminaliza a la mujer humilde, que criminaliza al joven y que pagan justos por ultrapecadores.
Human Rights Watch también denuncia que a lo largo del 2024 en Venezuela se denunciaron medidas represivas contra la labor de los defensores de los derechos humanos, registrándose más de 592 agresiones en el primer semestre de 2024, un incremento del 92% en comparación con el mismo periodo de 2023. Desde las elecciones del 28 de julio, las autoridades han cancelado los pasaportes de dirigentes políticos, críticos, defensores de los derechos humanos y periodistas independientes, impidiéndoles salir del país. Hoy vine a migración a buscar mi pasaporte y salí con un grillete puesto. En agosto, el CIDH informó de 36 casos, aunque es probable que la cifra total sea mayor. Y dentro de todo lo grave, aquí va una más. El 15 de agosto, la Asamblea Nacional, controlada por el gobierno, aprobó un proyecto de ley que otorga al gobierno un amplio control sobre el funcionamiento y la financiación de las organizaciones no gubernamentales. La ley, que al momento de redactar este informe aún no había entrado en vigor, exige a todas las organizaciones que operan en el país registrarse y presentar documentos detallados al Poder Ejecutivo. Las vagas y ambiguas prohibiciones, ilícitos y causales de disolución de organizaciones incluidas en la ley socavan gravemente la libertad de asociación. Al momento de redactar este informe seguían detenidos los defensores de los derechos Rocío San Miguel, arrestada en el aeropuerto de Caracas en febrero, y Javier Tarazona, detenido en julio de 2021, entre otros. En el discurso, Nicolás Maduro también se refirió al autoritarismo de Nayib Bukele en cuanto al uso de los medios de comunicación en El Salvador, y pues Human Rights Watch menciona la libertad de expresión en Venezuela y asegura que las autoridades han estigmatizado, acosado y reprimido a los medios de comunicación, cerrando con frecuencia aquellos medios que son críticos del gobierno. La organización de sociedad civil Espacio Público registró 507 denuncias de violaciones del derecho a la libertad de expresión ocurridas entre enero y agosto, incluyendo casos de intimidación, 168, 101 de censura y 65 de hostigamiento judicial. La mayoría de los casos se registraron en julio en el contexto de las elecciones. En el mismo periodo, Espacio Público informó que las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a 19 trabajadores de prensa. La Autoridad Nacional de Telecomunicaciones cerró 15 emisoras de radio y las autoridades gubernamentales bloquearon al menos 35 páginas web de medios digitales y de ONG, plataformas web de contenido políticos y plataformas como X, Wikipedia y la aplicación de mensajería encriptada Signal. Y también en cuanto a este sueño americano que deslumbró a los venezolanos, Human Rights Watch menciona que desde 2014 alrededor de 8 millones de venezolanos han abandonado el país, de los cuales aproximadamente 6.5 millones se han trasladado dentro de América Latina y el Caribe. Tras las elecciones, una encuesta local reveló que el 43% de los venezolanos encuestados consideraba abandonar el país. Muchas personas, incluidos políticos, miembros de mesas electorales y votantes, huyeron luego de las elecciones. Y según ellos, una combinación de factores como las difíciles condiciones económicas y la persecución impulsa a los venezolanos a huir del país. ¿Y recuerdan esa cita entre un representante del gobierno estadounidense con Nicolás Maduro? Pues resulta que Richard Grenell, el 31 de enero de 2025, viajó a Venezuela para reunirse, sí, con Nicolás y otros funcionarios con la intención de negociar la liberación de ciudadanos estadounidenses, parte de esos presos políticos. Y como resultado de esta conversación fueron liberados 6 de ellos inmediatamente. Es curioso porque Nicolás Maduro le había prometido al expresidente estadounidense Joe Biden que no volvería a utilizar el chantaje de canje de venezolanos por presos estadounidenses. En esa ocasión, adivinen, pidió la libertad de 2 sobrinos de su esposa Cilia Flores,
condenados por narcotráfico en Estados Unidos, y la del comerciante colombiano, ahora ministro venezolano, Alex Naim Saab. Y la novela del canje de presos se va poniendo más interesante. Entonces son 59 extranjeros presos políticos en Venezuela. Según el reporte de Foro Penal, entre ellos se divide a 23 con una nación, y de ellos 4 tienen doble nacionalidad, pero ambas extranjeras. Y también se menciona que hubo 17 presos con doble nacionalidad, pero una de estas era venezolana, y ellos fueron apresados como parte de las irregularidades que pasaron con las elecciones y postelecciones. En este listado hay 2 ecuatorianos. Uno es Luis Osvaldo Landázuri León, ecuatoriano, apresado desde el 25 de septiembre de 2024, y el otro es Rolando Patricio Peñalosa Carrión, ecuatoriano, apresado el 29 de octubre de 2024. En cuanto a Landázuri, lo que pude encontrar, no sé y no puedo determinar si es él o un homólogo, es que se dedicaba a la extracción de oro. Y sobre Rolando Peñalosa, no sé, no puedo determinar si es él o un homólogo, pero el que encontré es policía y fue condecorado, y fue uno de los 43 condecorados el pasado 5 de julio del 2021 por el exalcalde de Durán, Dalton Narváez. Esta fue una condecoración que el exalcalde realizó al mérito profesional a los miembros de la Policía Nacional que trabajaban en este cantón. Pero no encontré mayor información pública sobre el caso de estas 2 personas. No sé cómo llegaron allá ni por qué están allá. Tampoco sé si tienen alguna condena. Ya que Petro le exigía a Nayib Bukele que le devuelva a sus colombianos, pues resulta que en Venezuela hay 10 colombianos como presos políticos. Y tras las declaraciones de Maduro en cadena nacional en su país, Nayib Bukele ratificó el asunto humanitario mediante una carta diplomática. Y sí, la carta diplomática fue, pero su copia de esa publicación estaría lejos de la diplomacia. Allí dice: usted declaró ayer que no aceptará nuestra propuesta de intercambio de prisioneros, sin embargo su negativa carece de coherencia. Le recordó que él antes ya ha realizado intercambios y dice incluso por liberar a 30 presos políticos a cambio de uno solo, Alex Saab, uno de sus más cercanos colaboradores, acusado de participar en delitos graves y crímenes contra el pueblo venezolano. Y en este copy Bukele lo critica, le dice: le pareció justo un intercambio de 30 por 1, pero rechaza ahora una propuesta equitativa de 1 por 1. Quiere decir entonces que estaba mintiendo. Fue un simple espectáculo mediático la recepción en Miraflores a los familiares de los detenidos. Le reitero nuestra propuesta. Y Bukele cierra con un puntazo final. Quedo a la espera de su respuesta y espero que el pueblo venezolano y el mundo entero puedan ver con claridad, si aún les quedaba alguna duda, quién es usted en realidad. Sin juicio, sin jueces, sin derecho al debido proceso, sin derecho a la defensa, y además se niega a publicar fe de vida de cada uno de ellos, a responderle a las madres de ellos y a responderle a sus abogados que han sido contratados. ¿Cómo se puede llamar esto? ¿Justicia? ¿Democracia? ¿Libertad? No, es un violador sistemático y serial de los derechos humanos. Aparte hay un mexicano estadounidense, un boliviano estadounidense, el puertorriqueño estadounidense que les mencioné y un francés estadounidense, 2 españoles, un peruano, un uruguayo, un alemán, un ucraniano, un checo, un guyano, un italiano, un argentino, un cubano, un holandés y un estadounidense que se llama Joseph St. Clair. Él está desde el 1 de diciembre de 2024. Y los 19 venezolanos con doble nacionalidad. Los casos de estos presos políticos que ha informado Foro Penal
son extraordinarios. Es de ingresar al reporte y leer la magnitud de violación de derechos que se ha cometido, como el caso de un uruguayo que es parte de una organización de derechos humanos. Hay casos impactantes, como el caso de este italiano Alberto Trentini, de 45 años, que es trabajador humanitario de la organización no gubernamental Humanity and Inclusion, que está preso. A él, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le emitió una resolución de medida cautelar a favor de él, obviamente el 7 de enero de 2025, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela. O también el caso de Montserrat Espinosa Irben, con doble nacionalidad venezolana y española, y Roberto Baldo, con doble nacionalidad venezolana-argentina, que son cónyuges. Ambos son propietarios de una pizzería ubicada en la urbanización Los Palos Grandes de Caracas. Fueron detenidos el 29 de noviembre de 2024 por presuntos funcionarios. Permanecieron en desaparición forzada por varios días sin que sus familiares conocieran su paradero ni el motivo de su detención. De acuerdo con información extraoficial, su audiencia de presentación habría tenido lugar el día 2 de diciembre, imponiéndoles defensa pública. Les imputaron la presunta comisión del delito de terrorismo. Para Montserrat Espinosa Irben, el lugar de reclusión designado por el Tribunal de la Causa de la sede de la PNB El Valle, Caracas, donde se encuentra actualmente privada de libertad, y para Roberto Baldo, el lugar de reclusión impuesto por el tribunal fue el Centro Penitenciario Yare 3, ubicado en el estado Miranda. En este caso estaría vinculado a la entrega de un sobre de correspondencia que presuntamente fue dejado en la pizzería de ellos, el cual debería ser entregado por un mensajero en la Embajada de Argentina, donde están refugiados varios miembros del equipo de la líder María Corina Machado. Nelson Mendoza. ¿Usted tiene algún pariente detenido en esta situación? Exactamente, sí. ¿Quién es? Mi hijo, el nombre de él es Jean-Claude Mendoza Piña. Se encuentra desde el viernes desaparecido, no sabemos nada de él, no sabemos dónde se encuentra, pero por lo visto en la televisión y por lo visto en las redes sociales, presumimos que lo enviaron para El Salvador. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Rena Jiménez. ¿Tú tienes algún familiar en este grupo de personas que están fuera del país? Sí, mi hijo. Está detenido desde el 7 de diciembre en el Valle y hasta los momentos, desde el día viernes, no tenemos comunicación con él. Creemos que lo llevaron a El Salvador porque nos dijo, mamá, nos van a sacar para Venezuela. Y yo, bueno, bien, está bien. Pero de repente nos enteramos que lo habían llevado para El Salvador. ¿Y eso qué significa para ustedes, que un pariente de ustedes vaya a una cárcel en un país desconocido? Una injusticia, porque si mi hijo no es ningún delincuente ni pertenece a ninguna banda como ellos lo están catalogando, yo lo veo como una injusticia, no lo veo bien, porque mi hijo está ahí detenido simplemente por sus tatuajes. El 40 sábado que pasó, mi hijo me llama a las 7:30 de la mañana, que me dice, mamá, nos vamos para Venezuela, mamá. Cuando su padre me llama y me dice que los aviones que supuestamente salían para Venezuela, los mandaron fue a El Salvador. Claro, estamos hablando de un tipo muy influyente. Es que estamos hablando que es un tío que es un problema para Trump. Francisco se convierte en un problema para Trump cuando Francisco sale, tío, ante 1.000 millones de seguidores. Tú piénsalo, 1.000 millones de seguidores. Y les dice, es que Trump está llevando una política incorrecta con las deportaciones, que es su primer mensaje a Donald Trump, que ahí demostró Pietro Parolin,
no Francisco, Pietro Parolin, que es un inepto para la diplomacia. Porque luego también otra de las cosas que se le acusan a Francisco es que Francisco ha estado muy cerca, no sé si ideológicamente, porque no sé si se puede hablar de un papa ideológico, pero sí que ha estado muy cerca del Grupo de Puebla. Pero también, ¿por qué? Porque su número 2 era el antes de ser número 2 del Vaticano, que hacía Parolin, era el nuncio en Caracas y tenía una relación muy buena con sus tiranteces, pero una relación muy buena con Chávez. Entonces han sido muy cautos a la hora de criticar abiertamente a Maduro y a Daniel Ortega. Es más, hay un caso que el nuncio vaticano en Managua no paraba de darle tortazos a Daniel Ortega y misteriosamente Pietro Parolin ordena que se quite de ahí. Ellos alegan, el Vaticano alega que eso es porque prefieren estar callados para que la diplomacia vaticana pueda negociar por debajo la liberación de algún preso político, de no sé qué. Pero a veces es necesario a la gente que le des mensajes. Y es que hay muchos católicos en Venezuela, muchos católicos en Nicaragua que están abandonados, se sienten abandonados por el Papa. Se sienten abandonados por el Papa. Y tú hablas con algunos venezolanos católicos que están en España, que es su líder religioso, no el mío, es su líder, y que esperaban otra respuesta con respecto a la represión de Maduro. Pero claro, tienen a Pietro Parolin, que ha sido nuncio y tenía muy buena relación con Chávez. Efectivamente. La diplomacia vaticana en muchos casos. Entonces de eso se le acusa, ¿sabes? Cuando le llaman el Papa Rojo. ¿Sabes? A Francisco le llaman el Papa Rojo. Que yo hoy decía yo en El Mundo que no existen los papas rojos, ni los papas liberales, ni los papas... Y que pagan justos por ultrapecadores.